Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria a Cristo Jesús. En el libro de Gálatas. Gloria a Dios, capítulo 6, versículo 16. Gálatas 6, 16. Gloria a Dios. Y si alguien trae algún libro de notas, puede anotar también, amén. Gloria a Dios, porque a nosotros nos gusta estudiar la Biblia. Amén. 6, 16, ¿no? 6:16 de Gálatas. Gloria a Cristo Jesús. Y leemos la palabra del Señor así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lee al pie de la letra, dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Amén. Así, mis hermanos, vamos a orar y a pedir al Señor su guianza. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Padre. Sí, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Sí, Señor. Oh Padre Celestial, en tus manos, Señor, nos ponemos para que seas tú el que nos guíes, Señor, en el estudio de tu palabra. Sí, Señor. Te amamos, Rey, de todo nuestro corazón. Sí, Padre. Te adoramos y te bendecimos Sí, Señor. por tu misericordia. Ahora, Señor, habla, Señor, tanto a nuestra mente como a nuestro espíritu, para que seamos edificados, Señor, sobre un fundamento sólido. Sí, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Unge nuestros sentidos espirituales, que podamos entender tu palabra, Señor, y que así podamos traer mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amado hermano, vamos a hablar sobre el Israel de Dios, porque en el tiempo de hoy, El tema es el Israel de hoy. el Israel de Dios. Amén. Entonces, quiero, amado hermano, que entendamos una cosa. En el tiempo de hoy hay mucha gente que admira a Israel físico, ¿verdad? Y pues nosotros le damos gracias a Dios por el pueblo de Israel físico. Pero vamos a ver a través de la Escritura de que no todo el que es Israel es Israel. Hay un Israel físico y también dentro del Israel físico hay un espiritual. Amén. No crea que alguien solo por ser israelita físico o judío físico ya va al cielo automáticamente. Eso es lo que ellos pensaban en el tiempo de Jesús. Nosotros somos de la descendencia de Abraham. Y Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo. Al Israel físico. Amén. Amén. Entonces, pero también había Israel espiritual. Los discípulos del Señor que andaban con él y lo seguían, era Israel espiritual, o sea, era el verdadero Israel. Eran judíos físicos y judíos espirituales también. Asimismo, en la iglesia del Señor, que está compuesta en su mayor parte, no en su totalidad, pero sí en su mayor parte, está compuesta por gentiles. Gentiles significa no judíos. Entonces, la gran mayoría somos no judíos. Y uno que otro quizás tenemos un pequeño porcentaje de judío, ¿verdad? Pero en su mayor parte somos gentiles. Entonces, pero dentro de esa gentilidad hay un Israel espiritual, que es el Israel de Dios. Recuerde, la carne para nada aprovecha. Lo que aprovecha es el espíritu. Amén. Porque tiene vida eterna. Así es. Pero la carne, usted sabe que cualquier ratito nos morimos y el cuerpo ahí va para el cementerio, ¿verdad? Se lo comen los gusanos. Y a otros les pegan fuego y los hacen una cajita así nomás de ceniza. Que dice que los minerales que tiene esa cajita en toda esa ceniza quizás era $1.78, ¿verdad?
En eso nos convertimos, es el valor de nosotros. Físicamente. Pero no, hermano, espiritualmente, dentro de ese cuerpo que se convirtió en esa cajita, había un hijo de Dios. Amén. ¿Verdad? Bueno, yo soy de los que yo prefiero mejor que me entierren y no que me quemen, ¿no? Gloria a Dios para los que están viendo, ¿verdad? Entonces hay otras personas que quieren que los quemen, ¿verdad? Ahí sí, ya es decisión de ellos, pero en la palabra del Señor siempre vemos que los enterraban. Así es. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo prefiero mejor que me entierren, no que me quemen. Gloria a Dios. Entonces no quiero ni siquiera fuego en lo físico, mucho menos en lo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo que hay un Israel espiritual que Dios lo llama su tesoro. Y ahorita vamos a ir a Malaquías 3:17, que aún dentro del Viejo Testamento no todo mundo era pueblo de Dios, sino que había dentro de ese pueblo un remanente al cual Dios lo llama su especial tesoro, al Israel de Dios. Bueno, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad que es el último? Gloria a Dios. Para que usted lo encuentre y no batalle, ¿verdad? Está pegado a Mateo. Amén. O a lo mejor se lo robaron, ¿verdad? Ese Se lo libro. robarían. Ya no lo desaparecieron. Aleluya. Malaquías 3, vamos a comenzar desde el verso 16 y 17. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, así que no lo voy a buscar en los Evangelios. Amén. 3:16. ¿Ya lo encontró más? 16 y 17. No, yo creía que era como el último. No, es Malaquías. No, hermano, estás aún antes de los salmos, está Job. Sí. Amén. Está muy atrás, hermano. Usted tiene que estar más de adelante, a la mitad de la Biblia. ¿Más acá? Pegado con Sí. Mateo. Está atrás. Ahí, ahora vaya un poquito hacia atrás. Atrás de Mateo. Zacarías. Antes de No, Mateo. Zacarías está, ya se pasó, tiene que ir otra vez regresar, ponerle reversa. ¿Malaquías o Mequías? Malaquías. Malaquías, amén. Tiene que pasar Zacarías. Todo creyente tiene que pasar por Zacarías antes de llegar a Malaquías, amén. O sea que todo lo malo ya Porque llega. si no, otros tienen nada más puro entrarías, ¿verdad? Traería cuando sacaría. Eran puras entradas, pues no salías. Que no sabrías. Nada de Zacarías, nada de sacar. De Zacarías. Usted hermano. ¿Ya lo encontró? Ese es el libro que no le gusta, Zacarías. Amén. Y dice la palabra del Señor, así yo creo que todos estamos ahí. Amén. Y dice en el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y dice, ese es usted y yo. Amén. Y dice el Señor, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Los que temen a su nombre. Amén. Temen a Jehová. Los que tienen temor a Dios. Hay gente que actúa sin temor a Dios. Y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces hay un pueblo de Dios que teme a Dios, y para él, todo aquel que teme a Dios es su especial tesoro. Es el Israel de Dios. Amén. Entonces, lo es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, avanzamos en la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 13 y vamos a ver que hasta en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo,
Mateo, ¿qué? 13. 13. Gloria a Dios. Para que usted no se sienta menospreciado, amado hermano, que diga, oh, yo no soy judío físico. Pero sí espíritu. Este es un judío espiritual. Gloria a Dios. Es el Israel espiritual. Y como le vuelvo a decir, no todo el que es judío por ser, pero es salvo por ser judío. No. Usted no es salvo porque es mexicano, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Ni porque es guatemalteco. No. Usted no hace salvo porque ha confiado en el Señor. Amén. Y todo aquel que pone oído a la voz de Dios es pueblo de Dios. Dice la Biblia, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. La gente que no quiere oír de Dios no es de Dios. Pero el que quiere escuchar la palabra del Señor, amado hermano, ese es de Dios. Amén. Y también le quiero dar una mala noticia a usted. No todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. Así es. Usted no espere que cuando usted le hable a alguien o le toque la puerta a alguien y le vaya a hablar de Jesucristo, que le digan, ah, muchas gracias, qué bueno que vino. No. No va a tener Muchos de ellos hasta lo van a insultar a usted. ¿Me escuchó? Amén. Hay gente que hasta lo va a insultar a usted porque usted le fue a hablar de la palabra de Dios. Así es. Sí, como Entonces digo, no espere que lo reciban con una Coca-Cola y una pieza de pan. No. Va a haber uno que otro que ha sabido de Dios y sabe que usted es de Dios y lo va a recibir bien, pero no todo el mundo. sí, porque ya me han dicho fanático. ¿eh? Por Sí. Ajá. Entonces, usted debe de esperar que el mundo lo rechace como rechazaron a Jesús. Así es. ¿Usted cree que Jesús era bienvenido en los círculos importantes de Israel? No. No. Y como no se juntaba con los cabecillas, Con los ¿verdad? religiosos. Con los meros de Israel, lo criticaban y decía, ¿y este? ¿Acaso no es el hijo del carpintero este? No decían, ¿acaso no este es el hijo del doctor de la ley? No. ¿Sí? No, es hijo del carpintero, o sea, es una persona común y corriente que trabaja con las manos, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, Jesús nunca anduvo entre las élites. No. ¿Y por qué nosotros andamos buscando andar entre las élites? No. Y ser honrado por las élites, por los grupos importantes y poderosos. No, nosotros no tenemos que buscar la aprobación del mundo, sino la aprobación de Dios. Amén. Entonces, aunque las élites nos marginen y digan, ese es un montón de personas sin una preparación académica, ¿verdad? Esto quiere decir una persona ignorante, en otras palabras, ¿verdad? Y sí lo somos, porque la Biblia dice, porque lo vil y lo despreciado escogió Dios. Y Jesús dijo que Él iba a los que necesitaban doctor, no a los que se creían bien. Entonces, y aunque estuvieran malos, ¿quién busca al doctor? El enfermo, ¿verdad? No el que se cree bien. Pero tiene que reconocer, y hay enfermos que no reconocen que están enfermos, así que, oh, no, yo estoy bien, yo, ¿para qué voy al doctor? Y al rato, azotan en cualquier lado. Y se murieron porque nunca quisieron ir al doctor. Porque ellos pensaban que estaban bien, así hay mucha gente también, que piensa que está bien, pero van camino al infierno. Oh, yo no necesito de eso. No, dice, yo me porto bien. ¿Sí? Y quieren etiquetar al evangelio de religión. Así es. No, ese es de religión para... No, el evangelio no es religión. El evangelio es una relación con Dios. Amén. Y siempre la pregunta es, ¿tú tienes la relación con Dios o no la tienes? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú doblas tu rodilla y clamas al Señor, tú sabes que Él está ahí, te está escuchando y sientes su presencia. Amén. Pero si hablas y crees que estás tú solo y nada más están las paredes ahí, entonces quiere decir que no tienes la relación con el Señor. Porque el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu Así que somos es. de Él, dice la Amén. Escritura. Así es. Entonces, si usted sabe, yo soy del Señor y siento la presencia de Dios, o cuando anduvo caminando bien sintió la presencia del Señor, usted sabe lo que es una relación con Dios. Así es. Hay unos que no la tienen y otros la tienen interrumpida, ¿verdad? No sé si me entendió eso, ¿verdad? Sí. Yo sí, no sé. Amén. ¿Qué es? Entonces, por ejemplo, la hermana Eva tiene una relación con su madre.
Puede tener una buena relación que se están llamando todos los días, o puede tener una mala relación que como hija se peleó con ella y no se están hablando. Sigue siendo su hija, pero tiene una relación interrumpida. Interrumpida, no tiene comunicación. Ajá. Entonces también el que no conoce de Dios no tiene una relación con Dios, y gente que conoce de Dios tiene su relación interrumpida con Dios. Así es. ¿Verdad? Porque hubo ¿qué? Un pleito. Entonces estamos peleados con Dios muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que arreglarnos con el Señor. Así es. ¿Para qué? Para que siga fluyendo la comunicación, sigan habiendo las llamadas todos los días. ¿Cómo amaneciste, verdad? Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que cuidar esa relación con el Señor. Amén. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces no es una religión, pero la quieren etiquetar como una religión. Pero no es. Entonces, usted le puede decir a la gente, pues ¿sabes qué? Tú puedes llamarla como quieras, pero o tiene la relación con Dios o no No la la tiene. tienes. Así es. Sí. Simple y sencillamente. Entonces, es como un caballo. Usted lo puede pintar, un caballo negro, y lo pinta como que fuera cebra. Y dice, esta es una cebra. Puedes pintar como quieras, sigue siendo un caballo. Entonces la gente lo puede etiquetar como quiera, pero es una relación con Dios. Y es importante tenerla, porque recuerde, ahí depende, ¿eres el Israel de Dios o no eres el Israel de Dios? Porque hay gente que puede tener toda la apariencia pintada de la cebra, ¿verdad? O puede decir, este es un caballo y es una cebra y la pinta toda de negro, todos los pelos que tiene blancos se los pinta de negro, es un caballo negro. No, sigue siendo una cebra. No más pintada. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa relación con el Señor. Así es. Es muy importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, estamos hablando sobre el Israel de Dios, y vamos a ver en la Escritura que aún en las parábolas que Jesús habló en Mateo 13, ahí encontramos al Israel de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. No voy a entrar en detalles en muchas cosas que hay acerca del hablar sobre ellos, sino que vamos a ir más centrados en el Israel de Dios. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Todos saben lo que es una parábola? Yes. Amén. Amén. Una parábola es una historia ilustrativa. No que sucedió, pero es como que si fuera. Pero no. Ajá. Por ejemplo, si dice un hombre salió a sembrar, no está diciendo una persona específica, sino cualquier hombre que sabe sembrar, ¿verdad? Eso es comparativamente. Entonces, una cosa para ilustrar otra. Así es. Amén. Amén. Entonces, una parábola no es una historia real, pero sí es una historia comparativa. Comparativa. Amén. Por eso la palabra parábola está compuesta de dos palabras griegas. Para es al lado de, y luego bola, que es que corre. Entonces, como usted la pone, es algo que va paralelo a lo real. Puede ser real, y esto está ilustrando algo que podría suceder. Entonces, esa es una parábola. Amén. Entonces, como por ejemplo el hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y fue golpeado, ¿verdad? Podía ser cualquier persona que podía ir para allá y ser atacado por los ladrones. Es una historia que podía suceder, Así es. pero que no era literalmente que sucedió. Bueno, entonces esperamos que tengamos claro lo que es la palabra parábola. Amén. Entonces dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto,
cuál al 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el Señor Jesús está hablando de que este hombre, como cualquier persona que predica la palabra de Dios, esa es la semilla, es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios va a caer en corazones de diferente clase. Así es. Amado hermano, no esperes que todo el mundo crea el evangelio. No, aquí habla de 4 clases 4 clases de personas. de personas. Y hay una clase que casi cree, usted va a decir, este sí es para quedarse, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Es el cristiano Alcacelser, ¿verdad? Es aquel que dice, qué bueno que cuando se iba el evangelio, gloria a Dios, y abraza a todo el mundo, bien contento de estar en la iglesia. Y dice, hermano, ¿qué Biblia me recomienda de estudio? Y quiere la mejor Biblia y la más grande, ¿verdad? Pero al rato, a los 2, 3 meses, ya no hay nada. Ya casi ni va a la iglesia y después se desaparece. ¿Qué pasó? Era una persona que no tenía profundidad. Cayó en Pedregales, ¿no es eso? Sí. Es una persona, amado hermano, que se vio aquello como que sí iba a ser hasta el compastor, ¿verdad? Sí. Pero que al final que tiró la toalla. ¿Cuántos yo he visto así? Y otros culpan, es por el pastor que se fue. Porque lo regañó el pastor. A veces hay que regañar a los miembros, ¿eh? Así es. Y el que no aguanta la regañada es porque, amado hermano, no es hijo. Sí. No es hijo. Si no soportáis la Sí. disciplina. ¿Por qué? Porque hay orgullo y soberbia en el corazón de ese creyente. Y si lo regañaron justamente, porque también a veces hay regañadas injustas, ¿verdad? Pero el que lo reprende, porque Dios a todo el que toma por hijo reprende también. Así es. Entonces, amado hermano, no le eche la culpa a alguien o a qué otra persona, o por aquel hermano se fue, o por el otro se fue. Entonces, amado hermano, tenemos que saber que van a haber personas así. Así es. Y fíjese, de los 4 grupos que usted ve que la palabra cayó, solo un grupo es el grupo que es el tesoro de Dios, Así es. que es el Israel de Dios, que es el que se propuso en su corazón ser buena tierra. Es el único. Entonces pregúntese usted, ¿será yo buena tierra? ¿Ha caído la palabra de Dios en este corazón que es la buena tierra? Es la pregunta. Porque si usted es buena tierra, la palabra que ha caído, la palabra que usted ha escuchado, la palabra que ha leído, va a producir fruto en su vida. Usted va a ser un cristiano diferente. Porque la palabra va a dar fruto. Y otra cosa, amado hermano, que tenemos que tener claro nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, no esperes que todos den fruto como tú das. Hay 3 grupos dentro de los hermanitos que son tesoro y pueblo de Dios, que son el Israel de Dios. Hay 3 grupos. Está el que da al 30. Si estás dando menos del 30, quiere decir que estás fallando. El Señor acepta el 30. Menos del 30 no. Sí, el 30%. Otros dan el 60%. Se ve que hacen más para el Señor. Y hay otros que son bien esforzados, que dan al 100 por uno. Y los pastores decimos, ojalá tuviera una iglesia llena de eso. Pero Hasta Abdi por Amén. pastor. es que ganarse la lotería. Amado hermano, pero tú tienes que entender eso, que hay 3 tipos de creyentes así. No forces a los demás a que sean idénticos a ti. No, Vas a vivir peleado con ellos. son diferentes. Sí. Sí. Amén. Entonces,
Si eres tú que le gusta constantemente salir y repartir folletos y hablarle a la gente y ves los otros que no son como tú, no te frustres, no te enojes con ellos. Busque a otro que sea igual que tú, porque dice la Biblia que si dos estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Ahí está, tengo mi ayuda. Entonces, tú te vas a juntar, No fue lejos. No, ya anda conmigo. tú Ya. te vas a juntar y vas a hacer ese trabajo. Amén. No te vas a pelear con los hermanitos, sino que vas a entender eso y vas a decir, ¿dónde hay otro que dar 100? Vamos con este otro. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que es pueblo de Dios, que come poquito. De la palabra de Dios, poquito. Y dice uno, ¿por qué este no come como yo como? Qué misericordia de No nosotros. tiene hambre. Yo me como un muñeco de tortillas y me como 2 platos. O 3. ¿Verdad? Porque no todo mundo, amado hermano, somos iguales. Y tenemos que amar a los hermanos del 30 y del 60. Así es. Amén. Si nosotros nos consideramos que somos del 100. Ujú. Amén. Amén. Entonces eso va a haber en el Israel de Dios. Amén. Recuerden, no porque otro no rinde como tú rindes, no es de Dios. Así es. Amén. Pero otra cosa, tiene que dar mínimo el 30 también. Amén. Casi lo mismo como en el trabajo, ¿no? Igual, Lo veo. igual en los trabajos. También usted lo ve en los trabajos ahí, ¿verdad? Está el que se hace pato, está el Que más o menos. otro, ¿verdad? Que más o menos. Y está el otro que ese se esfuerza, ¿verdad? Este matado. Y dice el patrón, quisiera tener 5 como tú y sacarían todo el trabajo de 20, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mi amado, pero así es. Y el Señor lo sabe lo que somos. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y no queremos ser de esos que cayeron en las otras tierras. Y recuerda, vas a ver cristiano así, que le llamamos en Guatemala, yo creo que en México también, ¿verdad? Cristiano que es llamará de petate, ¿verdad? Ajá. Arriba. Como el alcázar. Y al rato, nada. Un volcancito de polvo, de ceniza, no más. De ceniza. Es todo. Va a llegar la ceniza. En cambio hay otro hermano que es de roble rojo, ¿verdad? Red oak. Y ahí está la brasa. Dando y dando y dando, gloria a Dios. Se acaba la carne y se acaba el pollo y sigue la brasita ahí, amén. Siguen los cenotes y hasta los plátanos machos, ¿verdad? Asándose. Entonces ya vimos uno. Hay 7 parábolas, amén, que hablan de eso. La palabra 7, bueno, el número 7 es símbolo de plenitud, de totalidad y también de perfección. Así es. Muchas veces lo conocemos como nada más de perfección, pero habla de totalidad. Totalidad. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y van entrelazadas, si usted le busca el hilo, van entrelazadas las parábolas. ¿Qué quiere decir? Que son parte de un todo. Así es. Amén. Como el hilito que va a través de los collares. Va agregando perlita tras perlita, ¿verdad? Y forma el collar. Hace un todo. Así también la escritura. Entonces, y luego pasamos al versículo 24. Gloria a Dios. De ahí mismo. Sí, es Sí, la continuación. son las respuestas. Y dice el 24, le refirió la otra parábola, esta es la número 2, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahora cuando usted ve la palabra campo, es el mundo. Es el mundo. ¿Amén? Pero cuando digo el mundo, se refiere a toda la humanidad. Todo. Gloria a Dios. Y dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dice, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, ¿por qué el campo tiene cizaña si no sembraste eso? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos?
Él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, quiere decir la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, a los cosechadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces aquí vemos que en el campo del Señor fue sembrada cizaña, y amado hermano, hay cizaña. ¿Cómo tú notas la cizaña? ¿Se parece? ¿Se parece? Así es. Pero el Señor dice, tengan paciencia porque va a venir el tiempo de la cosecha. Y ahí ustedes van a notar quién es. ¿Por qué? Porque el trigo cuando madura, se cae, se dobla. Eso habla de rendición. Así es. Adora. Todo el que es trigo está rendido a Cristo. Es humilde, no es soberbio. No desprecia a los demás. No dice, oh, yo soy mejor cristiano que tú. No. No le dice, oh, tú eres un ignorante, no sabes para nada. Hay gente que sí es. ¿O sabes qué? No, yo soy better looking, ¿verdad? O sea, yo tengo un mejor semblante, un mejor parecido. No te deberían de poner a ti de día como me deberían de poner a mí, ¿verdad? Yo soy más guapo que tú. Entonces, Hermano. para que la gente cuando entre vea que qué buena representación hay aquí. Soberbia, cizaña. Y a veces ponemos cizaña en posiciones, Así es. amado hermano. Pero lo que pasa es que se va a ver hasta la cosecha. Ajá. Cuando ya está listo, el trigo está dobladito y ¿sabe qué? La cizaña derechita porque no tiene No carga, tiene fruto. no tiene fruto. Soberbio. Entonces usted ve el que va cargado así, ¿verdad? Y el que no lleva nada, va, miren, Como si nada. ligerito, derechito. ¿Por qué? Porque no lleva ningún fruto para presentárselo al Señor. Así es. Entonces nosotros vamos a ser trigo. Amén. Pero dice que dejemos que el Señor sea el que a su debido tiempo arranque la cizaña. Así es. Así que si hay cizaña, amado hermano, el Señor se va a encargar. ¿Verdad? Así que mi amado hermano, nosotros debemos desear ser trigo y llevar fruto. Amén. Fruto del 30, del 60 o del 100. Pero vamos a llevar fruto. Entonces ahí vemos el pueblo de Dios, el tesoro de Dios que está representado por el trigo. Amén. Y dice que el Señor lo va a recoger y nos va a poner en su granero. ¿Cuál es el granero del Señor? El cielo. ¿Verdad? Dijo Jesús, vos puedes a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ese es el granero del Señor. Amén. Y hasta hay un canto muy viejo que de niño me acuerdo que lo cantaba. Y usted va a decir, hace mucho tiempo. Pero para algunos no, ¿verdad? Eso no, todavía sigue activo para nosotros. Sí. Hay un canto que dice, trigo soy del granero del Señor. ¿Verdad? Y ojalá y seamos trigo, ¿verdad? Amén. No vayamos a hacer cizaña, pura palabra y nada de fruto. Ajá. Porque a veces dice uno, de lengua denme 2 platos, ¿verdad? Porque tenemos mucha lengua, hablamos mucho y no hacemos nada. Amén. Gloria a Dios. Y continuamos. Y aquí viene la tercera parábola, la semilla de mostaza. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amado hermano, ¿sabe usted que la mostaza no es un árbol? Ni es una planta grande. Pero el Señor está hablando aquí que va a suceder que lo que es la mostaza, fíjese, la mostaza es Una semillita chiquita. picante, es, ¿cómo se podría decir? Se siente su presencia, por chiquita que sea.
Pero aquí sucedió algo. Aquí esta mostaza se convirtió en un árbol muy grande, exageradamente grande. Y dice que es tan grande de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto está raro, está suspicious, ¿verdad? Sospechoso. ¿Por qué está diciendo eso? Se está refiriendo al reino de Dios. Así es. Porque lo que sucede, amado hermano, es que el cristianismo, de una manera normal, se ha hecho un tremendo árbol gigantesco. Ahora, ¿quién no es cristiano? El católico se llama cristiano. El ortodoxo se llama cristiano. El mormón se llama cristiano. El testigo de Jehová se llama cristiano. En las iglesias evangélicas, aquellas grandísimas, todo el mundo se llama cristiano. Y todo el mundo piensa que está bien. Pero dice la palabra que vienen los pájaros. En la Biblia, los pájaros es símbolo de demonios. En la palabra del Señor habla de la gran Babilonia y dice: se ha hecho habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda. Eso está en Apocalipsis 18:2. Y vemos también que dice que cuando fue plantada la semilla, dice, vinieron aves. En Mateo 13:4 dice que vinieron aves y se comieron la semilla, los pájaros. O sea, los demonios son los que se roban la buena palabra que cae en tu corazón. Así es. Y dice la escritura que la gran Babilonia se ha hecho albergue de toda ave inmunda. Entonces siempre los pájaros es de algo malo. Es tipo de los demonios. Entonces, amado hermano, vemos que este árbol se ha llenado de aves. Demonios. Entonces es lo que hoy en día diríamos es la gran Babilonia. Que muchas iglesias se dicen cristianas. Si usted ve, el cristianismo es, entre comillas, ¿verdad?, la religión más grande del mundo. Se ha hecho un árbol muy grande. Pero se ha contaminado con mucho pajarraco. Mucho pájaro. ¿Ve usted? El pueblo de Dios no es grande, amados hermanos, en número. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No temáis manada pequeña, dijo Jesús. ¿Qué significa manada pequeña? Un grupo pequeño, chiquito, de ovejas del Señor. No es grande. Así que no pienses tú, aquí está Dios porque es una iglesia de 10,000 personas. En ese árbol hay mucho pajarraco, mucho pájaro. Así es. Doctrinas cerradas, torcidas, y se llaman cristianos. Si tú te metes en el YouTube, ahí vas a encontrar todo tipo de enseñanzas, pero raras. Raras. O sea, por cada maestro bueno que encuentras ahí, porque hay maestros buenos, hay 9 malos. Siempre la palabra va contaminada con algo más. Así es. O sea, tienen el elemento de cristiano, pero luego va contaminada con algo más. Entonces tiene que tener uno cuidado. Pablo dice a Timoteo, y cuida de la doctrina, que es de la enseñanza. Tiene que tener uno cuidado. Entonces, amados hermanos, no todo el mundo que dice, yo soy cristiano, yo también, ok. O sea, pero luego salen con unas doctrinas raras, ¿verdad? Entonces, amado hermano, recuerde, es un árbol que anormalmente creció. Pero el pueblo de Dios va a seguir picando o teniendo el picante, la esencia, la presencia de la verdadera mostaza. Tenemos que ser la verdadera mostaza, hermano. Amén. El verdadero pueblo de Dios, el Israel espiritual, en medio de esta grande muchedumbre que hay que piensan que son cristianos. Entonces, amado hermano, tenemos que tener eso en cuenta. Amén. Seguimos con la cuarta
parábola. La levadura. Todos saben lo que es la levadura, ¿verdad? Para hacer el pan. Amén. Algunos lo conocen como royal, ¿verdad? Es la levadura. Leaven. Bueno. Y dice, y otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿qué significa eso? En la palabra del Señor habla de que la levadura es tipo de pecado y corrupción. Y el apóstol Pablo le habla en Timoteo, en Corintios 1 Corintios 5:7, que nos deshagamos De la levadura. de la masa con levadura. ¿Por qué? La levadura en la Biblia casi siempre, el 99.9% simboliza pecado, contaminación, corrupción. Y tan rica que es la harina con levadura, hermano, porque hacen ese pan calientito y suavecito y oloroso, esponjoso. Amado hermano, el pan sin levadura, como usted lo lee en la Biblia, Dios requería que se pusieran en el templo panes sin levadura, porque simboliza el cuerpo de Cristo sin pecado. ¿Ve usted? Entonces, siempre en los rituales de Dios, en el Antiguo Testamento, se habla de que no se le eche levadura a esa harina. Porque Dios requiere que sea sin levadura. Amado hermano, Dios no va a aceptar a un cristiano con levadura. Porque la levadura tipifica el pecado. Y vemos que a la masa del Señor, a la harina del Señor, se le echó levadura. Esta mujer la vemos echándole levadura. Quiere decir que el pecado se iba a meter en la iglesia. Por eso en la religión popular va la gente a la iglesia en la mañana, pero hay fiesta del santo fulano. Va a la iglesia, todos se golpean el pecho y luego sale afuera la gente y está la fiesta, pero la venta de cerveza tiene el control de la iglesia. Toda la cerveza que se vende ahí tiene el control de la iglesia de la venta de esa cerveza. Y la gente a tomar, y al último, algunos hasta matándose, ¿verdad? Y va a mover el tambo. Es cierto. Sí. Entonces, ¿qué? Se ha mezclado. La religión. Estuvieron en la iglesia, escucharon palabra, ¿verdad? Y luego se van y a darle otra vez al mundo. Del pecado. Tenemos harina con levadura. Y Dios no acepta eso. Dios acepta el pan sin levadura. Y ahora en las iglesias cristianas también, no cree usted que nada más en la religión popular. También en las iglesias cristianas, bueno, o que se llaman cristianas, Dicen que son cristianos. ve usted pastores bailando en la plataforma donde está el púlpito, ya sea con su mamá o con alguien, con música y bailando ahí. O sea, ya se perdió el respeto al altar. Lugar que debe ser de oración, donde la gente va y se pone a orar y a clamarle al Señor por misericordia. Ahora mire. Y no solamente eso, ya hay muchas iglesias. Y lo digo porque aquí no sucede eso, solo hay en Guatemala. Porque parecido con la realidad, pura coincidencia. Ya están tolerando que la gente tome. Y no solamente eso, hasta mujeres y los hombres. Sí.
La levadura, así como se metió en la otra, se está metiendo también en la iglesia cristiana. Y ya se metió. Ya está metido. Pero no en todas, porque hay Hay iglesias algunas que que sí, sí son. sí buscan la santidad. Ujú. Pero progresivamente, porque tiene que cumplirse la escritura. Que en los postreros tiempos iban a suceder esas cosas y estamos en los postreros tiempos. Así es. Para el apóstol Pablo era futuro, para nosotros es presente. Entonces, amados hermanos, cuando la mundanalidad se mete a la iglesia, y la otra vez estaba viendo un video por ahí, en una iglesia, hermanos, enfrente, los hermanos bailando estilo quebradita, hermano. Sí, nomás les faltaban las sacajícamas. Eran las botas puntudas. Hermano, ese lugar es para adorar a Dios. Amén. La diferencia entre la danza de Dios y el baile del mundo es que uno es sensual y el otro es espiritual. Así es. ¿Ve usted la diferencia? Cuando está danzando usted para el Señor y cuando está moviendo la pata, ¿verdad? O la cintura sensualmente. Hombres y mujeres, ¿verdad? Amado hermano, es carne. Es carne. Dios no acepta esos sacrificios de carne. Cierto. Para Dios, mire, se agarra la nariz así, Señor, yo no quiero oler eso. Pero cuando es un sacrificio de alabanza, dice que es agradable delante del Señor. Así es. Porque es fruto del Espíritu. Yo danzo para mi Señor, gloria a Dios. Pero se nota, pero se está moviendo la cinturita así, mire. ¿Y qué le dijo el Señor? Así como David, pues, hermano. cuando Hasta él- perreado baila uno, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Le dijo el Señor al pueblo de Israel que apestaba su sacrificio, todo ya apestaba para él. Olía mal. Ya olía mal, ya no lo quería. Entonces, amado hermano, es levadura en la iglesia del Señor. No te sorprendas, tiene que cumplirse la Biblia. Dentro de la iglesia del Señor va a haber levadura. Así es. Que tú y yo no tengamos esa levadura. Y el apóstol Pablo dice, desháganse de esa levadura, dice el apóstol Pablo. Que su masa sea masa de pan sin levadura. Un pan agradable. Usted sabe que el pan sin levadura es duro. No es suavecito. No es oloroso así. Hermano, esos panes recién hechecitos. Pero, hermano, es agradable a la carne. Por eso muchos no quieren el evangelio. Porque el evangelio es pan sin levadura. Confrontan. Ay, ustedes tan extremistas que son, hombre. Ustedes, ¿por qué no comparten con uno? Échese su traguito, no hay problema. ¿Ve usted? Pero como usted es pan sin levadura, dice, no, gracias. Porque yo soy un pueblo santo para el Señor. Dios no me mandó a eso. Y la Biblia me lo prohíbe. Dice la Biblia que ni la fornicación es para el cuerpo, ni el cuerpo para la fornicación. Así es. Dice que nos mantengamos santos, dice el Señor, ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor, y yo los recibiré. Dice en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Y serán mis hijos y mis hijas, y yo seré su Dios. Amén. Tenemos que ser santos, quiere decir apartados para servirle al Señor. Amén. No levadura. Gloria a Dios. Y aunque la levadura huela bonito, ¿verdad? Se ve bonito. Agradable. Por eso es que, miren, hermano, dejan entrar la levadura en las iglesias. Porque apela al mundo. Vengan para acá. Si aquí huele bonito también. Pan con levadura. Y esas iglesias, esas iglesias extremistas, esas iglesias que legalistas, dice. No es legalismo, amado hermano. Muy extremistas porque no quieren hacer nada. Pero, amado hermano, es que el legalismo es una cosa y la santidad, amado hermano, es otra. Alguien puede ser legalista, pero no puede ser santo. Entonces, puede cargar el legalismo, viste, uniforma a la gente por fuera, pero por dentro, envidias, Están llenos de huesos de muertos. chismes, calumnias, ¿verdad? Pero la santidad no. El que vive en santidad, ese se abstiene de andar levantando falsos.
Amén. No es diablo. Eso es, la calumnia significa diablo. La Biblia, la palabra diablo es calumniador. Entonces, cuando dice la Biblia que las mujeres no sean calumniadoras, dice no sean diablos. Y también los hombres, ¿verdad? Se hacen lo mismo. Sí. Sí. Somos diablos cuando levantamos falsos a la gente. Gloria a Dios. Sin levadura. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo, en el versículo 36, donde estamos, ahí explica la parábola de la cizaña. ¿Verdad? ¿Quién fue el que plantó cizaña? Diablo. Amén. Y dice el 36, entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Cristo Jesús. Jesús. El campo es el mundo. Ahí está quién es el campo. Es todo el mundo. Es el campo. La buena semilla son los hijos Del reino. el tesoro. Especial para Dios, el Israel espiritual. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Diablo. Satanás. El diablo. Amén. Dice la Biblia que La serpiente antigua. sí. Y dice el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. La palabra siglo dice, significa la era o el tiempo, la época. No significa 100 años. ¿Amén? Como literalmente se puede decir que es un siglo. Un siglo son 100 años. Pero cuando habla aquí, y si usted lo lee en inglés, dice of this age. De este tiempo, o the end of the age, el final del siglo, de este tiempo, de esta época en que estamos. Entonces ya estamos llegando al final, estamos en el final del final. Y dice el enemigo que la sembró en la siega, dice es el diablo, la siega es el fin del siglo, de la era, y los segadores son los ángeles. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de esta era o de este siglo. Y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y ahí estará el lloro y el crujir de dientes. O sea, para todos los que son cizaña. Así que no hay que desearse cizaña. Amén. Y dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora aquí viene la quinta parábola. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Cuál es el campo? El mundo. El mundo. Entonces dice, el cual un hombre halla. ¿Y quién es este hombre? Nosotros. Es Jesús. O es Jesús. Él es el hombre. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ese tesoro que dijo el Señor, y seréis mi especial Mi especial tesoro. tesoro. Entonces, en ese mundo hay un tesoro que el Señor vio y el Señor compró todo el campo. ¿Sabe usted por qué? Porque en el libro de Apocalipsis usted lee que el cordero que fue inmolado se le es entregado un rollo en el cual es el título de toda la tierra. Así es. Entonces, en ese campo hay un tesoro escondido. No todo el campo es un tesoro, pero en él hay un tesoro. ¿Ve usted? Y Jesús, ¿sabe qué? Él lo dio todo, hasta su propia vida por nosotros. Dice la Escritura, quien no escatimó Dios el Padre a su propio Hijo. O sea, ni siquiera dijo Dios, me voy a detener esto. No, todo lo dio. Todo lo dio por nosotros. Así es. Y ese es ese tesoro que Cristo vino a buscar. Ese es usted y soy yo. Así es. Y lo ha encontrado. Pero no todo el campo va a ser salvo. No. Solo el tesoro. Así es. ¿Ve usted?
Y debemos de preguntarnos, ¿somos el tesoro del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, amado hermano, bendecimos al Señor Amén. porque nos ha hecho un tesoro. Así es. Dice la Biblia que somos piedras preciosas para Él. Amén. Gloria a Dios. Si no, lea primera de Pedro capítulo 2, todo lo que somos para el Señor. Y luego dice el versículo 45, que es la sexta parábola. Ya casi llegamos al 7, hermanos. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe usted que la perla viene de un animal inmundo? Así es. Ujú. Los judíos no se comían las conchas. No. Es inmundo para ellos. Era inmundo. Pero de ahí el Señor sacó un tesoro. Nosotros éramos inmundos. Así es. En la Biblia, en el libro de los Hechos, nos clasifican a los gentiles como los animales inmundos. Inmundos. Y luego están los animales aprobados. Nos llamaban perrillos. ¿Sí? Perros. Entonces nosotros estamos simbolizados en la Biblia como gentiles, como animales inmundos. Ujú. Pero de ahí el Señor sacó una perla. Así es. Y la perla, amados hermanos, es el fruto del dolor. ¿Por qué? Porque es una piedrita que se le metió a la ostra y debido a que le dolía empezó a cubrirla para que no le doliera, a cubrirla, y se formó una perla dentro de la ostra, ¿verdad? Y eso es la iglesia para el Señor. Tiene fruto del dolor. Le duele a Jesucristo, sus No, hijos por que lo que estaban dice. perdidos, entonces los fue cubriendo con su sangre. Amén. Somos fruto del dolor. Pero ¿sabe qué? Del dolor sale una perla. Así es. Así que cuando sufrimos, amados hermanos, es porque Dios está formando una perla. Gloria a Dios. Entonces no nos quejamos, ay Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí me va así? ¿Y por qué a otros? Porque los otros hermanos están perdidos. Dios no los va a trabajar. Pero a ti sí. Amén. A ti sí. Contaba el hermano Otoniel Ríos, el pastor Otoniel Ríos, de que una hermanita que tenía poco tiempo en las cosas del Señor fue con el hermano y le dijo, hermano, quiero consultar algo con usted. Sí, hermana, ¿qué pasó? Hermano, fíjese que desde que yo me convertí a Cristo, tengo más problemas. ¿Es esto normal, hermano? Y le dijo, sí, hermano, no tenga pena, le dijo, es normal, uno cristiano. Le dijo. Lo que pasa es que el diablo quiere estorbarlo y lo ataca a uno y todo, le dijo. Porque uno está haciendo lo correcto. Así es. Amén. Entonces, amado hermano, el pez vivo lucha y va contra corriente. Así es. El pez muerto va con la corriente. Se lo lleva la corriente. No necesita ningún esfuerzo para correr con la corriente. Un pedazo de tabla muerto, ¿cree usted que se esfuerza? Ahí va flotando. Mira. Es como el salmón va contra la corriente, Y en cambio el pescado, el salmón, y otros pescados también van contra corriente, ¿sí? decíamos nosotros. Porque están vivos. El mundo va con la corriente, Estamos contra la corriente. pero nosotros vamos en contra de la corriente. La iglesia del Señor es contraria al mundo. Así es. Y si tú vas en contra, vas a batallar más. ¿Verdad? Pero estás vivo. La corriente te va a pegar en el pecho y tú vas a avanzar. Amén. Con esfuerzo, pero vas a avanzar. Amén. Es como el que va subiendo el cerrito. Cuesta subir el cerro, hermanos. Oh, sí. Tiene que haber algo vivo para que suba el cerro. Pero usted sabe que para abajo hay un terremotito, ahí vienen las piedras de arriba del cerro para abajo, ¿sí? Solitas, no tienen vida, están muertas. Pero para abajo todo corre. Pero el que va subiendo tiene vida. Amén. Nunca ves una piedrita que vaya caminando subiendo para arriba. Está muerta. Así también nosotros, hermanos, somos una cultura, el tesoro de Dios, el pueblo de Dios, el Israel espiritual. Amén. Ya acabamos casi. La última de las parábolas, las 7,
La red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. ¿Y nosotros? También. ¿Hemos entendido estas cosas? Amén. Decimos: sí, Señor. Él les dijo: por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, amado hermano, aquí en la palabra del Señor vemos esta parábola de los peces. Que como decimos en Guatemala, el atarrayazo es tirado. O sea, la red cae. Y como dijo mi papá, iba peso rana, ¿verdad? Cae parejo. Pero ¿sabe qué? También en la iglesia del Señor cae parejo. Así es. Es el atarrayazo al mundo. Y ahí se viene de todo. Por eso se los topa uno en cada esquina, ¿verdad? Sí. A veces saliendo de la banca de la iglesia los topa uno. Que hay unos peces que son desaprobados por Dios, son animales inmundos. En la Biblia, Dios dice: estos peces se los pueden comer, estos no. Tienen aleta, ¿no? Es un símbolo, sí, de lo que Dios aprueba y Dios desaprueba. Y dice la palabra del Señor que en esa red ha caído de todo eso. Amén. A veces van unas mojarritas buenas, ¿verdad? De repente pasa un pez espada, desaprobado por Dios. O un pez martillo. Unos martillazos que dan. Dios guarde. Terrible. Pero, amado hermano, dice que los peces de Él los pone en las cestas de Él. Así es. Usted no se preocupe, Él se va a encargar. No, oh, este es un impío. Oh, no, este sí. No, usted no se encarga, usted deje eso ahí. Usted siga adelante. Amén. Amén. ¿Quién es un verdadero pez? Dios lo sabe. Así es. Nada más decirle: Señor, cuida a los tuyos, protege a los tuyos, ayuda a los tuyos, edifica a los tuyos. Así es. Que de los demás Dios se encargará. Dios no nos ha mandado a arrancar esto, arrancarlo, no. Porque a veces nos vamos a traer trigo, que ese trigo puede producir mucho fruto. Así que debemos de tener mucho cuidado, amado hermano. Entonces vamos a ser entendidos. Porque estas cosas Dios las ha revelado solamente a su pueblo. Estas parábolas las escucharon los demás, pero no se las explicó. Se las explicó solamente a los suyos. Así que para que nosotros A usted y a mí. no la entendieran y no se salvaran. Entonces, tú eres el Israel de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Lo rechazaron. Pero tú vas a ser diferente que los demás. Si te atacan, tienes que saber que al pueblo de Dios, verdadero pueblo de Dios, van a tener enemigos. No perseguían a Elías, hombre de Dios, el mismo rey de Israel, el mismo pueblo de Israel, los perseguían a los hombres de Dios. Jeremías. Lee el libro de Hebreos y dice que muchos de estos fueron perseguidos y huían y se escondían en cavernas, en el desierto y por los riscos, y por allá andaban huyendo. Pero si eran hombres que hacían la voluntad de Dios, ¿por qué no los recibían en su palacio? Siéntese, por favor, ¿no quiere una coquita fría? ¡No! Decían: ¿dónde está ese para matarlo? Su agua, ¿verdad? si quieren. Sí, Que se tomen su agua, y el agua es más pura para nosotras. sí. Y aquellos pobrecitos, hermano, allá huyendo en los montes y desiertos. Y nosotros queremos: yo soy cristiano. ¿Sabe cuál es el falso evangelio de hoy en día? El falso evangelio de hoy en día es: yo soy hijo del rey. Yo soy el rey. A mí trátenme así. Y las mujeres, igual soy hija del rey. Yo soy una reina. Nadie me va a tratar mal. Hermano, ese es un falso evangelio. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si esto hicieron del árbol verde, dijo, ¿qué no harán de las ramas? Dijo: si a vosotros os aborrecen, dijo,
antes a mí me aborrecieron ya. Si a vosotros no os reciben, dijo, a mí también ya me rechazaron. Entonces, amado hermano, si a Jesús lo rechazaron, no te van a rechazar. También dijo dice el que los oye a ustedes, a mí me oye. Entonces el que no nos Amén, oye. es el lado positivo, hermano. Ajá. Amén. Entonces, estamos viendo, amado hermano, que hoy en día se está predicando ese falso evangelio. Yo le hago la pregunta a usted, mientras Jesús anduvo en este mundo, fue adorado como rey, ¿le entregaron todo? No. Escupido, golpeado. No. Lo odiaban. Lo querían matar y él mismo les dijo, ustedes me quieren matar a mí, hombre que les ha dicho la verdad. Entonces, si a ti te persiguen hoy en día, y persecución no necesariamente quiere decir que ande con una pistola detrás de ti, sino que te anden todo el tiempo señalando y criticando. Esa es una persecución. Entonces, si te critican, en la misma palabra está, el apóstol Pedro dice, si alguno quiere vivir piadosamente, y somebody wants to live godly, dice la escritura, quiere decir, con el carácter de Dios, dice, sufrirá persecución. ¿Y sabe qué? Esos versículos de la Biblia no nos gustan. No, dice, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, próspero, no te va a hacer falta nada, vas a tener el billete por volcanes. Eso es lo que le dicen hoy en día. Pero ¿sabe qué? No es la realidad. Nunca te vas a enfermar, siempre vas a estar próspero y rico. No es cierto. El mismo apóstol Pablo dijo, enfermamos nosotros, ustedes, y nosotros no enfermamos, dijo. ¿Ve usted? Y dice la Biblia que él estuvo enfermo. Y un compañero de él, quien le servía a Pablo, dijo, también lo tuve enfermo, y lo dejé enfermo en tal lugar. A punto de morir. O sea, no estaba en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios el poderlo sanar, pero Dios tiene propósitos. Y va a ser conforme al propósito de Dios. Dios puede sanar y sana, pero también tiene propósitos. Si sabe que te vas a perder, dijo Jesús, mejor es que entren sin un ojo, sin un brazo, al reino de los cielos, que ir a la condenación enterito, ¿verdad? Con los dos ojos viendo bien, al hoyo, ¿verdad? Porque cuando llegues al cielo, si no tienes un brazo, Dios te va a dar un brazo. Así es. Amén. Jesús no fue coronado, sino hasta que ascendió. Dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero cuando ascendió, debido a que se humilló hasta lo más bajo. Y Jesús dijo, si yo, vuestro maestro y señor, he hecho estas cosas con ustedes, ustedes también sírvanle a los demás. Ahorita estamos en el punto, ciertamente usted va a llegar a ser un rey. Ciertamente, pero no todavía. Todavía no somos coronados. No. ¿O es un rey sin corona usted? ¿Verdad? Está un canto viejo que el hermano Efigenia y el hermano Benítez se acuerdan muy bien, ¿verdad? Que dice, después de la batalla, Él nos coronará. ¿Antes? No. Es canto antiguo. Sí, es viejísimo, es más viejo que yo. Es muy bueno. Más de medio siglo. Y Vaya, Dios nos corona. entonces, hay gente que quiere ser coronada ahorita, sin batalla. Es después de la batalla. Después de la batalla. Y ese que es coronado es solo el que es ganador. No se corona a los perdedores. No, Se corona a ganadores. ¿Eres tú ganador? Amén. los que dicen los boxeadores, los jugadores ahí, batallan, donde quiebran los pies, donde tropiezan, donde tanto, pues si ganan ellos, pues reciben algo. Amén. Usted los ve con los ojos morados así. ¡Ey! Gané el cinturón, pero ¿cómo lo dejaron? ¿Verdad? Como campeón. Bien golpeado. ¿Ve usted? Maduros como una papaya. ¿Sí? Y nosotros queremos victoria sin batalla. Queremos coronación sin batalla. Ay, qué triste. ¿Saben qué? Jesucristo no pidió corona sin haber peleado. Él peleó hasta la muerte Así es. y fue coronado. El Padre Celestial lo elevó hasta lo más alto. ¿Tú quieres ser elevado? ¿Sí?
Pelea tu batalla. Satanás quiso elevarse hasta lo más alto, sin pelear la batalla que le tocaba que pelear. Le dieron una patada en el El trasero. güey va a subir a lo alto y seré como Dios. Lo desplomaron, cayó como plomo. Like lead y water. Así cayó. Azotó el pato. Entonces, amados hermanos, mejor pelear la batalla y que él no se corone. Entonces iba a decir usted, ahora sí soy rey, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque sabe que Jesucristo es rey de reyes, está arriba de los reyes que son sus hijos. Pero él está arriba de ellos. Besitos. Pero él ya fue coronado, pero nosotros no. Amén. Entonces aquí tenemos que pelear. Si Dios te quiere hacer rico, te va a hacer rico porque a él le plació, le dio la gana. Así es. Pero a la gran mayoría, amados hermanos, no. Tenemos que pelear. Porque si Dios sabe que te vas a perder por la plata que te dé, así te va a dejar. Así que mi amado hermano, no creas que solo porque dice, oh, es cristiano, oh, Dios te va a bendecir, pero carretadas de billetes, no. Hermano, esa música es pan con levadura. No Se te mira- creas de eso. Se mira bien bonito, huele bonito, está esponjoso, bonito por fuera, apetecible. Pero